Amados hermanos, muy buenas noches. Aprovecho también para saludar a nuestro pastor por su cumpleaños y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta noche, Señor, porque tú has permitido que estemos reunidos aquí para que tú nos hables, papá, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, también por nuestro pastor Israel. Gracias, Señor, porque tú le has dado un año de vida, tú le has dado proyectos, tú le has dado el propósito eterno que quieres que Él cumpla en esta tierra. Gracias también porque tú le has dado una hermosa familia, a su esposa, a sus hijos. Gracias, Señor, gracias, porque Él es un hombre que te sirve con un corazón noble, Señor, con un corazón dispuesto siempre dispuesto a ayudar, Señor. Gracias por su vida, papá. Siempre crece en tu gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gracias por nuestro amado pastor. Gracias, Señor. Te doy por esta palabra que hoy día vamos a compartir con mis hermanos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ir a sus Biblias. Vamos a empezar en Juan 1:17. Esta pequeña predica que voy a compartir se llama que vivamos siempre en el Espíritu, ¿no? Siempre esta palabra viene a nosotros. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Amén. Sabemos, hermanos, que estamos en el nuevo pacto. Eso debemos tenerlo claro. Amén. Amén. La ley fue por Moisés y servía para darnos cuenta que nosotros necesitábamos a un Salvador. Amén. Pero ya la gracia, la salvación, el amor ha venido a ser dado por medio de Jesucristo. En eso debemos estar bien claros, hermanos. Vamos a ver el libro de Gálatas. Siguiente, por favor, hermano. Para ponerlos en contexto, este libro, los Gálatas, eran personas que se habían convertido al Señor, hermanos judíos que se habían convertido al Señor. Y aquí Pablo va a exhortar a ellos porque empezaron bien, empezaron en el Espíritu, creyendo en Jesús, y luego se fueron alejando, se fueron yendo, confiando en sus propias fuerzas, en sus propias obras. Muchas veces nos pasa esto, ¿no? Por fe creemos en Jesús, pero después de eso queremos vivir el resto de nuestras vidas como nos parece, ¿no? En nuestras propias fuerzas. Y al hacer eso nosotros no vamos a poder, hermanos. Somos limitados, somos falibles. Entonces la gracia de Dios no es solo para salvarnos, ¿no? Sino para vivir una vida en esta tierra en victoria, una vida como Cristo la vivió. Y en nuestras fuerzas humanas no lo podríamos hacer. Aquí empieza el 3, ¿no? Pero el 1 dice, por ejemplo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí es clave, ¿no? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era una persona religiosa, celosa de las cosas de Dios, entre comillas, pero todo era en su fuerza. Todo era en su fuerza. Él se basaba en
lo que creía, en su fuerza. Y Cristo tuvo que tumbarlo de un caballo. Y por eso Pablo dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A Pablo le fue revelada la gracia de Dios. Amén. Él no la buscó, él perseguía a los hermanos. Incluso estuvo cómplice en asesinatos de creyentes. Entonces, él en sus obras, en su humanidad, creía agradar a Dios, pero realmente no lo hacía. Amén. Entonces, él en esta carta exhorta, ¿no? Vamos a ver, el 3 ahora sí. Dice, pido a Dios que disfrute del generoso amor y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo nos exhorta, o bueno, esta carta a los hermanos, disfruten siempre el generoso amor y la paz. Esto es en la NBI, ¿no? En la Valera dice, gracia y paz sean a ustedes de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ellos nos dan la gracia del Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros debemos disfrutarla y no salirnos de eso. Siguiente, por favor, hermano. Y otra vez recuerda, ¿no? Jesús se ofreció a sí mismo para pagar por nuestros pecados, según el deseo de Dios nuestro Padre, para rescatarnos de este mundo malo en que vivimos. Les está predicando a ellos, pero este verso lo podemos traer a nosotros también. Jesús se ofreció a sí mismo para pagar por nuestros pecados. Ninguno de nosotros pagó sus pecados, fue Él. Según el deseo de Dios, nuestro Padre, para rescatar de este mundo malo en que vivimos, para redimirnos de ese pecado original que origina los demás pecados. Siguiente, por favor. Y Él les dice, ¿no? Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Me asombra, me sorprende. Es como que aquí el pastor Israel está predicando el evangelio de la gracia y vienen los hermanitos y no lo entienden, ¿no? Porque dicen, no, que está predicando el hermano, es otro evangelio, hereje, ¿no? Igual, Pablo predicaba que la salvación era por solo creer en Cristo, y siempre el ser humano tiende a querer ayudar a Dios, ¿no? A querer enfocarse en sus obras, enfocarse en lo que puede hacer. Entonces no deja que Dios obre, quiere ayudarlo. Pero ese ya sería otro evangelio, dice Pablo. Vamos a ver. Siguiente, por favor. Dice, en realidad no hay otro mensaje de salvación, sino que hay algunos que lo están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Sabemos que hay un solo evangelio, hermanos. Amén, así es. Y son las buenas noticias. Amén. Que Cristo vino al mundo a reconciliarnos con el Padre. Esas son las buenas noticias. Y en Cristo están escondidas todas las cosas. Todo lo tenemos en Él. Amén. Eso es el énfasis que ponía en este verso. Siguiente, por favor, hermano. Y sigue el 2:16, dice, sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por cumplir la ley. Esta versión es muy clara, ¿no? Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Para estar bien con Dios somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, otra vez, no por cumplir la ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por cumplir la ley. Entonces siempre, ¿no? Nuestro enfoque debe ser, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Este es nuestro enfoque para salvación
y para seguir en la vida, para seguir caminando. Amén, amén, así es. Siguiente, por favor, hermano. Entonces, este verso es clave, ¿no? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por ejemplo, yo entendía muchas veces que como que yo, ¿cómo estoy crucificado? No entiendo, decía. Entonces, meditaba en este verso y sí, pues, o sea, Cristo murió en la cruz y murió por todos nosotros. Es como que si con Él hubiésemos sido nosotros crucificados y también resucitados. Pues, al creer en Cristo ya somos nueva criatura, tenemos una nueva vida y tenemos al Espíritu Santo que nos guía, ¿no? Tenemos el Espíritu mismo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la fe no es una fe humana, sino es la fe del Hijo, esa fe que es inquebrantable, que es no se cansa, que es fuerte, que es confiable, esa fe que trasciende, ¿no? Es la fe del Hijo. Entonces, siempre todo creyente creo que su día a día debe meditar este verso, ¿no? Mas ya no vivo yo. ¿Quién está en mí? Cristo. Entonces yo tengo la fe del Hijo, la fe de Cristo. Entonces, desde esa verdad tenemos que caminar. Sí, no es tu fe, sino es la fe del Hijo. Amén. Así es. Gloria a Dios. Siguiente, hermano. Ok. Y aquí enfatizaba, ¿no? Les decía, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. En esta versión dice Gálatas insensatos, ¿no? Vamos a ver. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Otra vez, ¿no? O sea, les dice ya, Cristo murió por ustedes. Y como que fuerte las palabras, ¿no? Gálatas torpes, Gálatas insensatos. Creo que en el original dicen palabras mucho más fuertes todavía. La siguiente. Y la siguiente dice, solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Cómo recibimos nosotros al Señor? ¿Cómo recibimos Noemí? ¿Por hacer las cosas buenas o por creer en Jesucristo? Por creer en Jesucristo. Amén. Tan insensatos sois que habiendo comenzado con el Espíritu, queréis ahora terminar con esfuerzos puramente humanos. Muy clara la versión de Dios habla. Entonces, si nosotros hemos empezado con el Espíritu, hermanos, debemos seguir caminando en el Espíritu, ¿no? Como dice nuestro pastor, siempre cediéndonos a la voz del Espíritu, ser guiados por Él en todo tiempo. Aunque la circunstancia parezca compleja, ¿no? Aunque digas, mira, pero pasan cosas en el país o en la iglesia misma, pero nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. Igual, recalca siempre, ¿no? Tan insensatos sois que habiendo comenzado con el Espíritu, queréis ahora terminar con esfuerzos puramente humanos. El hombre siempre tiende a querer hacer, ¿no? A vivir en la carne. Pero nosotros siempre debemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Cristo vive en mí. Me cedo, Señor, me cedo a tu guianza. Me cedo a tu guianza. Sigue, por favor, hermana. Ya. Ok. Entonces, eso es, ¿no?
Eso quería compartirles un poco, ¿no? También una pequeña lectura para ya acabar. Dice, no te apartes de la gracia. Acá estoy leyendo el libro Favor Inmerecido y me pareció muy bonita esta parte. Le preguntan al pastor, conozco a alguien que dice que está bajo la gracia, pero está viviendo claramente en pecado. ¿Puede una persona estar bajo la gracia y seguir viviendo en pecado? Una buena pregunta, ¿no? Y el pastor Prince dice, amigo, no te apartes del Evangelio de la gracia porque veas algunos ejemplos negativos. Ve a la persona y confróntala, dice, ¿no? Amor. Si te dice, bueno, estoy bajo la gracia, pero sigue viviendo un estilo de vida de pecado, esto es lo que yo diría, no está bajo la gracia, dice. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de ti cuando no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, si estás viviendo en pecado, definitivamente no estás bajo la gracia. No estás disfrutando el regalo de la no condenación y el favor gratuito e inmerecido de Dios. Por eso el pecado tiene dominio de ti. No puedes afirmar que estás bajo la gracia cuando sigues viviendo en pecado. Tales personas se convierten en agentes que el diablo usa para inculcar sospechas y temor contra el Evangelio de la gracia. Pero nuestra parte es no alejarnos del Evangelio que Jesús predicó solo porque un pequeño grupo de personas use la gracia como una excusa para su estilo de vida de pecado. Si alguien realmente ha conocido y experimentado la gracia y el regalo de la no condenación, no querrá vivir en pecado. El pecado será lo último que haya en su mente. Permíteme decirlo muy claramente, cualquiera que vive en pecado no está bajo la gracia y no ha experimentado el regalo de la no condenación. La gracia siempre tiene como resultado la victoria sobre el pecado. Y eso es verdad, hermanos. Mientras tú seas consciente de que Cristo ya te ha perdonado, Cristo ya te ha justificado, esa verdad hace que en ti esas ganas de vivir una vida pecaminosa se vayan. Y día a día tú renueves tu mente diciendo, soy un hijo de Dios, una nueva creación. Esto, o sea, no significa que nunca vayas a pecar, ¿no? Pero ya no tienes una vida o una práctica continua de hacerlo, ¿no? Ya no te deleitas de ello. Eso nos ayuda, ¿no? La gracia de Dios es liberta. Amén. Y bueno, eso quería compartirles hoy. Muchas gracias. Gloria a Dios.